Vamos a ver, cuestión de principio. Aquí niegas una mínima parte del paquete que te venden y ya eres un pecador, un blasfemo, o sea, ser un negacionista. Nosotros no vamos a entrar en ese juego. Es decir, es una evidencia que el clima cambia, es una evidencia que el exceso de CO2 es malo, claro que eso es una evidencia. Aquí la cuestión es, ¿por qué no es posible debatir racionalmente con el dogma impuesto por la ONU? Bueno, te dicen, es que hay un consenso científico. Bueno, hay un consenso entre los científicos que están consensuando, porque por fuera hay otros. Como por ejemplo los 700 que han suscrito un manifiesto del que nos informa Sandro Meco. Disparidad de criterios en torno al calentamiento global. Mientras el gobierno de Pedro Sánchez alerta sobre un peligro inminente... Durante años circularon las versiones más variadas e irracionales del negacionismo climático. Hoy, por fortuna, solo un puñado de fanáticos niegan la evidencia. Un grupo de 700 científicos y expertos del medio ambiente lanzan la Declaración Mundial del Clima, un comunicado que afirma lo contrario. Entre los firmantes, profesores y doctores de todo el mundo e incluso algún premio Nobel. Todos con una conclusión clara: no hay emergencia climática. En primer lugar, cuestionan los modelos que predicen el desastre medioambiental. Los modelos climáticos tienen muchas deficiencias y no son ni lo más remotamente efectivas como herramientas de política global. Hinchan los efectos de gases invernaderos como el CO2. Además, ignoran el hecho de que enriquecer la atmósfera con CO2 es beneficioso. Es más, afirman que el aumento del CO2 no es por sí mismo perjudicial. Que haya más CO2 es beneficioso para la naturaleza, por lo que la Tierra se enverdece. El CO2 adicional en el aire ha provocado un gran crecimiento en la biomasa. Más argumentos. Atacan las predicciones sobre el aumento de temperaturas. Para ellos son claramente excesivas. La temperatura mundial ha aumentado menos de la mitad del ratio previsto por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. La conclusión es que estamos aún lejos de comprender los efectos del cambio climático. Y ojo, porque apuntan a que a lo largo de la historia las fluctuaciones en el clima han sido comunes. El archivo geológico revela que el clima de la Tierra ha variado desde que el planeta existe, con fases más cálidas y más gélidas. La pequeña edad del hielo terminó en 1850. Por eso, no es una sorpresa que a día de hoy estemos experimentando un periodo de calentamiento. ¿Y qué pasa con fenómenos como la Dana? ¿Son consecuencia directa de la inestabilidad climática? Este panel de expertos lo desmiente. No hay ninguna evidencia estadística de que el calentamiento global esté intensificando o aumentando la frecuencia de los huracanes, inundaciones, sequías y desastres naturales de este tipo. En conclusión, 700 expertos de todo el mundo aseguran que no debemos preocuparnos. En caso de que nuestro planeta llegue a una situación límite, habrá tiempo para reaccionar. No hay emergencia climática, por lo tanto, no hay motivo para el pánico y la alarma. Si surgen mejores propuestas, y lo harán, tendremos tiempo de sobra para reflexionar sobre ellas y adaptarnos. El objetivo de la política global debería ser el de prosperidad para todos, ofreciendo una energía asequible y segura en todo momento. Nótese que esta gente no discute que el clima cambie, no discute que el clima esté cambiando, no discute el efecto del CO2, lo que discute es el paquete. ¿Por qué? Pues por poco racional y porque sostiene que varios argumentos del paquete, que nos venden todos, sencillamente no son, ya no digo falsos, sino simplemente no son demostrables. Bueno, pues parece una postura bastante, en fin, racional. Pues no, son negacionistas. Es lo mismo que le ocurre a un autor que ha empezado a publicar en rebelionenlagranja.com una serie muy interesante precisamente sobre esta cuestión del cambio climático, que es Ángel Goya, que tenemos esta noche aquí con nosotros. Muy buenas noches, don Ángel. ¿Qué tal? Vamos a ver, para que lo entienda incluso yo, ¿hay cambio climático o no hay cambio climático? Vamos a ver, lo que tenemos es un aumento de temperatura. O sea, hay un aumento de temperatura desde 1850, como se decía en el vídeo. Esto ha aumentado un 0,8 grados la temperatura a nivel global de superficie de la Tierra, que los datos inclusive en atmósfera son distintos. Y lo que ha habido es un aumento de 280, 380 partes por millón de aumento del dióxido de carbono, del CO2. ¿Eso implica que está calentándose de manera extraordinaria?
Pues como también se dice, evidentemente ha habido un cambio en muchas épocas de la historia. O sea, estamos en un momento, desde 1850, que se acaba la pequeña edad de hielo, que empezó hacia 1300, cuando, digamos, empieza la peste negra en el siglo XIV en Europa, bueno, en toda Eurasia, también en China, y, digamos, se acaba en ese momento. ¿Cuánto ha sido la influencia del cambio climático del propio CO2? No lo sabemos. Esa es la pregunta que quería hacer precisamente, porque aquí se está señalando abiertamente al dióxido de carbono como el responsable del calentamiento. Es decir, el aumento de CO2 es lo que ha provocado directa y mecánicamente. Es interesante, porque luego uno lee los informes de los científicos del panel y son muchísimo más matizados. Claro. Pero lo que te venden los medios de comunicación es la culpa es del CO2, punto. Claro, es que la simplificación es esa, porque, por ejemplo, el CO2, vamos a ver, por ejemplo, en el Jurásico, o sea, antes de, digamos, en la época de los dinosaurios, antes de la caída del famoso meteorito, el CO2 tenía 7.000 partes por millón. En vez de los 12 grados ahora mismo de temperatura media mundial, estábamos en 22, 10 grados. Si tú colocas esto, multiplicar por 20 en un pequeño invernadero casero, el CO2, evidentemente, tendríamos un aumento de temperatura, como todos hemos alguna vez experimentado, mucho mayor que eso. Y, sin embargo, la vida existía. No sabemos cuáles son las interrelaciones entre ese CO2, entre ese aumento de CO2 y el aumento de temperatura. No lo sabemos. Tampoco sabemos qué es natural o qué deja de ser natural. O sea, por ejemplo, parece ser, porque tampoco los datos, evidentemente, son absolutamente claros y absolutamente la estadística y la muestra muy pequeña. En Marte, por ejemplo, ha habido también un calentamiento global desde que la Pioneer llegó allí en los años 70. Curiosamente. O sea, que el calentamiento global de Marte es culpa de los americanos. Es posible también. O sea, que Greta irá a Marte. No caerá esa breva. Volando. No, me parece que también, por ejemplo, hay datos curiosos. En un velero. Hay datos curiosos porque, por ejemplo, cuando Galileo empieza a observar el Sol con telescopio, hay manchas solares. Sí. En el siglo XVII aumenta, digamos, la fase más crítica de la pequeña edad de hielo hasta 1850 y no hay apenas manchas solares. A partir de 1850 empiezan otra vez las manchas solares. ¿Eso qué significa o qué no significa? Tampoco lo sabemos. No sabemos eso, no sabemos exactamente por qué, por ejemplo, en la Antártida hay zonas que se están calentando, siempre mucho menos que en el Ártico, y sin embargo otras zonas, por ejemplo, la península que lleva casi a la Tierra del Fuego se calienta. La zona que está debajo de Nueva Zelanda se enfría. ¿Por qué? Entendido. Tampoco lo sabemos. Vale. ¿Se puede decir que la actividad humana es la responsable directa del cambio de temperatura del último, como nos están diciendo, medio siglo, 70 años? Es que el problema es que aunque parezca medio siglo o un siglo, mucho tiempo, a efecto de clima es nada. Podemos tener perfectamente que lo que sea es algo normal dentro de ese incremento de temperatura en base a la salida de hielo. Ha habido momentos, no hace tanto, no hablo de los dinosaurios, hablo hace solo 6.000 años, en los cuales en un pequeño periodo resultó que es que había ballenas en el paso del noroeste o había coníferas en el norte de Groenlandia. Eso ha pasado hace 5 minutos a esta escala geológica y ahora no está pasando. O hace 1000 años, cuando, digamos, el óptimo medieval, por ejemplo, los vikingos llamaban a Groenlandia. Groenlandia se llama así porque era tierra verde, efectivamente, sí. O Terranova era Vinland. La tierra del vino. La tierra del vino, de las viñas, al menos. Dicen que eso lo decía Leif Erikson para engañar a los vikingos que se fueran para allá, pero bueno, es un poco más complicado de creer. Claro. La verdad es que sí. Había árboles en Groenlandia, al menos ha habido restos. También probablemente acabaron con ellos los vikingos, pero que evidentemente había, o en época de Roma, había vino en Inglaterra que era absolutamente muy conocido. A mí esta historia me encanta, porque los que hemos hecho historia antigua utilizamos el dato habitualmente. De hecho, se supone que precisamente la gran migración de los escandinavos, los godos, porque llegan aquí, por ejemplo, tiene lugar no por un exceso de frío, sino por un exceso de calor, porque vivía demasiada gente. Claro, al ser mucho mejor el clima y producir mucho más la tierra, la población se multiplicaba y no había sitio para todos. Entonces empiezan las grandes migraciones, en fin. Pero bueno, esto ya es otra historia y aquí ya entra mi friquismo particular. Bien, lo que sí que es una evidencia es que hay un calentamiento. Ergo, si el CO2 no nos consta que haya sido el único responsable, ¿qué otras causas pueden ser responsables de un cambio de temperatura de este tipo? Vamos a ver, puede haber evidentemente ese cambio que no sabemos exactamente por qué son los distintos ciclos, en los cuales, bueno, pues hay ciclos que se establecen, por ejemplo,
Milankovitch a mediados del siglo XX estableció 3 tipos de ciclos según que el Sol está en una elipse en el foco, por lo cual según se aleje o no se aleje, en 22.000 años estará más cerca o menos cerca de la Tierra. También exactamente igual puede pasar con el tema de la diferencia entre el Sol con los equinoccios. Eso ocurre, tampoco sabemos qué es la mancha solar o no. Cada 11 años tenemos un ciclo de manchas solares que tampoco sabemos por qué es. Todo eso es una evidencia que no sabemos explicar. Sabemos utilizarlas estadísticamente, pero no sabemos por qué ocurren. Pero luego es que hay otra cosa, es que hay cosas que pueden ser mucho más peligrosas que el CO2. Por ejemplo, el metano. El permafrost en Siberia es absolutamente lleno de... ¿Qué es el permafrost? El permafrost es la capa congelada que nunca se descongela en la superficie, pero que puede empezar a descongelarse. El metano tiene 24 veces la capacidad calorífica del CO2. Puede ser muchísimo más peligroso que el CO2. Por ejemplo, otro tema es la banquisa polar blanca. Si de repente en un momento dado nos encontramos con que sea azul, con que empieza a descongelarse, los rayos solares no rebotarán. Entendido. Lo que es el albedo, por lo cual a su vez se crea también un calentamiento. Todo eso no sabemos el por qué es eso, por qué no es, pero también puede pasar lo contrario. O sea, por ejemplo, la corriente del Golfo, ahora tenemos... Esto parece ser que puede ser inclusive hasta más peligroso. Ha disminuido un 30% la corriente termohalina, que es la que va por debajo de la superficie. Probablemente por el propio descongelamiento de los icebergs y tal. Si a su vez se enfría, podemos quedarnos aquí con la misma temperatura en Madrid que puede haber en Cincinnati, en Oslo que haya arriba en la zona norte de la bahía de Hudson, o Londres a la misma altura que Terranova. Entendido. Y esto evidentemente dirán que la culpa es del hombre, claro. A ver, lo que me llama la atención es lo siguiente. Bueno, estos son elementos, digamos, datos de carácter técnico-científico. Son los que fundamentan el hecho de que el consenso no sea total. ¿Por qué, sin embargo, el consenso se impone de forma total? Es decir, la mayor parte de los que están en contra. Y aquí tenemos varios ejemplos de gente a la que hemos querido invitar, hemos invitado y no se han atrevido a venir por su puesto de trabajo. Pues hay que contarlo como es, ¿verdad? ¿Por qué se ha impuesto ese consenso formal que se nos vende por todas partes? Yo creo que por un exceso de corrección política, porque lo que estamos diciendo no es que sea o no sea, sino simplemente que hay datos que puedan ser contradictorios. O sea, puede haber gente que dentro de una carrera científica pues no se atreva probablemente a decir ciertas cosas. Pero evidentemente hay una cosa, que es que esos datos son datos que también existen, que también están y que están en el conocimiento general. Pero claro, el consenso general a veces no admite ese conocimiento general, cuando en la ciencia, en todos los campos, siempre tiene que haber una discusión y tiene que haber una controversia. Pero en este caso no es así. Aparentemente no. Lo que pasa es que el tiempo también dará o quitará razones, claro. Las políticas que proponen... Enseguida os doy la palabra, sí, pero es que estoy en la última pregunta de las que le había planteado Ángel, que me interesaba particularmente plantear para los espectadores, es decir, y repetir. O sea, aquí no estamos haciendo negacionismo, sencillamente queremos poner un poco de sentido común y de racionalidad en la cuestión. Las políticas que propone la ONU, tal como las está proponiendo, ¿son útiles o no son útiles para esta cuestión concreta del calentamiento? Pueden ser útiles, pero tampoco son las únicas, ni a veces son suficientes. O sea, probablemente no tenemos los conocimientos para una alarma inmediata.